Buenas. Bueno, ¿cómo están? La frase de esta semana es de John Russell, es un actor, no lo dijo Tanjiro, pero fui a ver la película hace un par de días y estoy todavía bastante metido en la vara, entonces nos fuimos con la imagen de Tanjiro, pero, ajá. Lo que tenemos, lo que tenemos para esta semana, bueno, la frase nos dice, It's a slow process, but quitting won't speed it up. Para los compas es un proceso lento, pero rendirse no va a ser lo más rápido. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué lo podemos aplicar? Bueno, no es secreto para nadie que este curso ni es divertido, ni la mayoría de las carreras nunca lo vamos a aplicar, ni a una de cada 20 personas le parece remotamente disfrutable. Pero de ahí más, hay que quitárselo de encima. Hay que quitárselo de encima y en muchos casos yo considero que este es top 5 cursos más difíciles que van a hallar en la carrera, top uno para muchas. Entonces, este curso lo pasa un tipo de persona. Lo pasa el tipo de persona que llega a hacer ese tercer examen con absolutamente todo, de verdad, de corazón, y no se rinde hasta el último punto. De si tienen que llorar, tienen que llorar, pero ese es el tipo de persona que pasa este curso. Los que llegan al final y de verdad no la sueltan en ningún momento. Dicho esto, pues vamos a ver quiénes están. No, voy a tomar foto de asistencia rápidamente. Dicho esto, pues esto es más fácil decirlo que hacerlo, considerando que el primer examen es el más difícil a comparación de los otros. Pero bueno, pues es lo que hay. Ok, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana tenemos 4 ejercicios que todos han salido en exámenes en algún momento y están y los traje aquí por una razón o la otra en particular. No necesariamente solo porque sean difíciles, sino porque son ejercicios que han causado problemas en algún momento. También tenemos una revisión del primer simulacro que vamos a tener y yo se los voy a dejar de manera extraoficial. ¿Por qué de manera extraoficial? Porque estaba hablando con Jerry ahora en la mañana y básicamente me dijo que mañana les deja la tarea porque todavía no está seguro de si les va a dejar los 2 ejercicios que mandó la cátedra porque él considera que son demasiado fáciles, entonces todavía no está seguro si les va a dejar esos. Entonces me dijo que me aguantara para mandarles como, bueno, no sé si se acuerdan que yo les había dicho que de los simulacros de parciales, no todos los ejercicios son obligatorios, sino son solo un par los que cuentan como para la nota y los demás son para asegurarse que ustedes puedan tener el 100 aunque haya errores. Entonces yo ahorita después se los voy a pasar de manera extraoficial, pero todavía no está como dejado en el curso, por así decirlo. Probablemente la otra semana ya les haga les cuelgue, como dirían mis profes, les cuelgue la tarea propia en el TEC Digital, ya con las instrucciones de hagan el ejercicio uno y 2. Pero entonces ahí nada más se los dejo para que lo vayan marinando y por si quieren irlo adelantando, pues es completamente decisión suya. Ok, este problema uno, si no me equivoco, es del primer examen de 2024 o segundo examen, es de un examen de 2024. La razón por la que este ejercicio está aquí es porque es muy extraño que metan ejercicios de flujo eléctrico. No es normal, normalmente no los meten así en un ejercicio puro de flujo. Y justamente en este examen que metieron este ejercicio, se llevaron un montón de gente entre las patas. Yo fui tutor la primera vez justamente el semestre después de este examen y cuando lo estábamos viendo, tanto Jerry como los muchachos del grupo nos dimos cuenta de algo. ¿De qué nos dimos cuenta? De que absolutamente todo mundo que vio el ejercicio pudo saber que había una trampa. Todo mundo vio la trampa, todo mundo vio cuál era la trampa. El problema es que no estaba muy claro cómo había que pasársela por encima. Entonces la mayoría de los estudiantes dijeron, sí, yo sabía que lo estaba haciendo mal, pero no sabía cómo, o sea, cómo quitármela. Y eso es lo que vamos a ver por si les llegara a poner un ejercicio de estos. Lo que nos dice esto es, ok, considera un campo eléctrico dado por la siguiente expresión y nos dicen, en la dirección I 3, en la dirección J 5 y en la dirección K menos 2x. Inmediatamente aquí a todo mundo se le prenden los faroles porque todo mundo dice algo está raro, esto no es normal. Y esa es la trampa del ejercicio. Todo mundo puede ver que ese X ahí no ayuda a nadie. Pero ahorita vamos a ver qué significa. También nos dicen si una placa rectangular de 2x3 se encuentra en ese campo, determine A, el flujo para este plano, el XY, el flujo para este plano, el YZ y el flujo para este plano, el XZ. Entonces, ok, en teoría lo que tenemos que hacer es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Coulomb, multiplicar campo eléctrico por área y sacar cuánto es el flujo eléctrico en cada una de las placas. Ahora, ¿cómo se complica esto? ¿Cuál es el problema de esta trampa?
Lo que nos quiere decir esta expresión es, en otras palabras, muchas veces cuando nos da un problema de flujo eléctrico, el problema empieza. Considere un flujo eléctrico, un campo eléctrico uniforme que está pasando por aquí. Lo que nos quiere decir esto es que no es uniforme. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de las dimensiones de la figura, ese campo eléctrico no va a ser el mismo. Esa es la trampa. Y precisamente no va a ser el mismo en esta componente. Nosotros ya hemos resuelto problemas de este tipo cuando tienen campos eléctricos en diferentes direcciones y ya sabemos que lo que hay que hacer es que si el vector normal, en este caso, solo apunta para z, pues nosotros solo tomamos la componente de z. Si el vector normal solo apunta para x, pues tomamos solo la componente de x. Y así. Ese proceso sí hay que hacerlo aquí, digamos, se vuelve como la misma lógica cuando tomamos la componente del campo eléctrico. Pero lo que nos quiere decir esto es que cuando nosotros estamos tomando con una dimensión de la placa que esté metida en el eje X, ahí es donde tenemos que hacer algo diferente. Entonces vamos a ver qué es. Entonces, el primer escenario es cuando nosotros tenemos la placa en X y Y, o sea, la componente Z, ahorita mismo la volvemos a ver. Vamos a explicar qué es esto. Normalmente, cuando nosotros planteamos esta fórmula, lo que planteamos es, ok, yo tengo mi flujo eléctrico y va a ser igual a mi campo eléctrico por no, aquí me adelanté, jeje, por mi área. Normalmente esa es la fórmula de flujo eléctrico que conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi área, pues en este caso al ser un rectángulo, es ancho por largo. Entonces va a ser 3 metros por 2 metros. ¿Alguien dijo algo? Perdón, hola. No sabía que tenía el micrófono abierto. No, me asustó más bien. No pasa nada. Ok. Entonces nuestro flujo eléctrico, nuestra área, perdón, va a ser el 3 metros por 2 metros. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que este 2 metros, esta dimensión de 2 metros, está en el eje X. Está en el eje que a nosotros nos va a dar un problema. Entonces lo que significa esto en términos simples es que yo en el eje Y puedo decirle a usted con toda seguridad que hay 3 metros. Pero yo en el eje X no le puedo asegurar a usted que mi campo eléctrico está de verdad esparcido en los 2 metros, porque el campo no es uniforme. Yo no le puedo asegurar eso. ¿Cómo resolvemos esto? En vez de usar DA, vamos a usar, en vez de usar A, vamos a usar DA. ¿Cómo se plantea esto? Lo que vamos a hacer, me acordé, en vez de A vamos a usar DA, entonces vamos a derivar toda la expresión. Vamos a ponerle un diferencial a toda la expresión. Entonces vamos a tener que ahora diferencial de campo eléctrico, de flujo eléctrico, perdón, va a ser igual a mi campo eléctrico, que no tengo que tocarle nada, por mi diferencial de área. Y ahora sí, ¿de dónde saco yo este diferencial de área? Si lo que yo necesito entonces, bueno, mejor dicho, si yo sé que el área de un cuadrado o de un rectángulo, mejor dicho, va a ser largo por ancho, lo que yo tengo aquí entonces normalmente sería 3 metros por 2 metros. Pero como yo no estoy seguro de que estos 2 metros me estén cogiendo todo el campo eléctrico, lo que yo voy a hacer es que mi diferencial de área va a ser hacer esta multiplicación, pero de manera explícita. Va a ser los 3 metros que yo sé que de fijo están ahí, multiplicados por mi varianza en X, que es lo que yo necesito averiguar, en la dirección K. ¿Por qué en la dirección K? Porque es la dirección que tiene mi vector normal. Y así es como yo planteo entonces, aquí lo que básicamente yo le estoy diciendo es, yo no sé cuánto es el área, pero le puedo asegurar que va a ser la dimensión que yo conozco multiplicada por lo que afecte la dirección que yo no conozco en el vector normal. Y así es como yo planteo ese diferencial de área. Y con ese diferencial de área plantado, ahora sí yo procedo pues a resolver la parte de la fórmula que yo sí puedo resolver. El diferencial de área, entonces lo tenemos acá. ¿Qué usamos de campo eléctrico? Tenemos que usar la componente, como el diferencial, perdón, el vector normal está yendo para z. Vamos a usar la componente que está apuntando a z, que sería menos 2x. Entonces mi campo eléctrico va a ser este, o la componente de mi campo eléctrico que me interesa. Esto va a ser mi campo eléctrico y esto va a ser mi diferencial de área. Tome en cuenta que la componente del campo eléctrico, ¿verdad? Incluye, o sea, no es solo menos 2, es menos 2 por x, ¿verdad? Dios, incluye esa x ahí.
Entonces, pues, enfoque. Yo hago la multiplicación a lo que puedo hacerlo. Multiplico el 2 por el 3, ¿verdad? Aquí, mira, aquí se me fue, lo escribí aquí abajo, pero no lo puse aquí. Yo multiplico menos 2 por 3, eso es menos 6, y pues el x por 1 me queda aquí x. Entonces mi flujo eléctrico antes de integrar va a ser menos 6 newtons por coulombs por x de x. Y ahora sí, yo tengo que quitarme entonces este diferencial de flujo eléctrico. ¿Y cómo me lo quito? ¿Cómo me quito yo? Un diferencial. Por dicho aquí, es muy fácil saber los límites de integración. ¿Por qué va de 0 a 2? Porque el área que yo necesito conocer va de 0 a 2. Aquí está 0, aquí está 2. Yo necesito encontrar el flujo, el campo eléctrico en esta área. Entonces yo integro precisamente de 0 a 2. Y pues esto me queda con una integral bastante fácil, porque el menos 6 sale de la integral y me va a quedar solo la integral de x, que eso va a ser x a la 2 sobre 2, evaluado en estos límites de integración. Yo resuelvo la integral y ahora sí ya hago la última multiplicación. Y este entonces es el flujo correcto para esta superficie. Yo puedo decir entonces con toda seguridad, ahora sí, el flujo para esta superficie, la superficie XY, es 12 newtons metro cuadrado por coulombs. Ahora, vean qué curioso. Para esta segunda superficie, que es la superficie ZY, yo no necesito hacer eso. ¿Por qué no necesito hacer eso? Porque tanto mi ancho como mi largo están en Z y están en Y. Entonces, como están en Z y como están en Y, yo no necesito preocuparme por lo que esté pasando en X. Literalmente no me importa. Entonces yo nada más defino mi vector normal que va para, la dirección del eje X. Y ok, en este caso entonces yo no ocupo hacer un diferencial de área. Yo puedo hacer mi área normal que yo sé que va para ahí. Y siendo X. Entonces mi área normal es 3 por 2, son 6 metros cuadrados. Y yo aplico la fórmula normal. Entonces sería esto mi área y esto es mi componente del campo eléctrico. ¿Por qué esta componente? Porque en el enunciado el 3 es la componente que tenemos que va para ahí. Recuerden que nosotros estamos tratando de machear, digamos, la componente del campo eléctrico que tiene la misma dirección que nuestro vector normal. Entonces encontramos esa componente y la multiplicamos por nuestra área, que es la fórmula estándar de sacar flujo eléctrico, que nos da 18. Todo bien con esta. Ahora, para la superficie C, otra vez tenemos este mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que otra vez estamos teniendo una dimensión en el eje X, que es el que nos está causando problema. Entonces, esta dimensión pasa lo mismo. Para estos 3 metros, igualmente, yo puedo decir, sí, los 3 metros que están en Z, yo le aseguro que el campo eléctrico está en todos los 3 metros. Pero yo no le puedo asegurar que el campo eléctrico esté en todos los 2 metros. Entonces yo vuelvo a hacer el mismo proceso para llegar al diferencial de área. Si yo tengo que mi área de un rectángulo es los 3 metros por los 2 metros, pero yo no estoy seguro que los 2 metros de verdad contengan todo el campo eléctrico, entonces mi diferencial de área va a ser nuevamente 3 metros por la varianza en X, nada más que ahora está apuntando hacia J, hacia el eje Y, que eso, recuerden, lo da el vector normal. Y con eso entonces yo defino cuál es el diferencial de área que voy a usar para este problema. Igualmente, vuelvo a sustituir. El 3 metros de X es mi componente para el diferencial de área. Y yo ocupo saber cuál es la componente que está apuntando en Y de mi campo eléctrico. Entonces me fijo, la componente que está apuntando en Y es 5 positivo. Entonces yo pongo el 5 positivo de mi campo eléctrico por los 3 de mi diferencial de área. Hago la multiplicación, esto es 15. Y nuevamente entonces para yo quitarme este diferencial de flujo eléctrico, tengo que integrar. Y en este caso pues la integración es la misma. A mí me interesa entonces de 0 a 2 metros, que es de la superficie en la que yo sé que tengo que encontrar dónde afecta mi campo eléctrico. Entonces yo vuelvo a integrar de 0 hasta 2. Solo que vean que esta vez pues no hacemos exactamente como el mismo proceso. Porque vean que nos falta, digamos, este 5 no tiene la misma componente X que estaba metida acá, ¿verdad? Entonces con esto yo puedo integrar y decir, sí, claro, que entonces mi campo eléctrico al final es 30 newtons metro cuadrado a la 2.
Newton metro cuadrado a la 2 entre Coulomb, perdón. Este problema, como les dije, es de hace, sí, de hace un año, tal vez año y medio, pero lo que me interesa es esto, que como los problemas de flujo eléctrico son, digamos, poco comunes en ese tipo de problemas, generalmente cuando vienen con algún tipo de trampa, vienen con algún tipo de dificultad que ustedes van a tener que sobreponer. Y ese tipo de dificultades, al menos de los exámenes que yo he visto, vienen en dos formas. O haciéndoles algo así con el campo eléctrico, o jugándoles con los ángulos. Que recuerden que el ángulo que a ustedes les interesa cuando sacan flujo eléctrico es el ángulo entre el vector normal y el campo eléctrico, no el ángulo entre la superficie y el campo eléctrico. Esas es como las dos maneras que los pueden tratar de joder con problemas de flujo eléctrico. El resto de problemas que tenemos hoy están aquí por una razón similar, digamos, porque son problemas que en algún momento causaron estragos. Este es del 2023. Sí, aquí no recuerdo cuál es el semestre. Voy. ¿Qué pasó? Sí. Es que yo, bueno, como entré un toquecito tarde, hay algo que no entendí. Es Sí. porque el DA, el diferencial de área es 3 digamos, no va cambiando en ninguna de las. Voy, que se me perdió el PDF. Ja. ¿Por qué este diferencial es 3? Ajá, Ok, este diferencial es 3 porque, bueno, voy a volver a hacer el dibujito que hice. Digamos, el área de un rectángulo en este caso es ancho por largo, ¿verdad? ajá. Ancho por largo. Entonces, en este caso, yo para este rectángulo tengo que, digamos, mi largo son estos 3 metros y mi ancho son estos 2 metros. Pero, como el principal problema del problema de la redundancia es que mi campo eléctrico no es uniforme, básicamente que el campo no sea uniforme, lo que a mí me dice es que el campo no se va a mover de la misma manera en toda la superficie. ¿Cómo sé yo eso? Porque aquí en vez de números tengo una variable metida. Entonces eso es como mi alerta roja que me tiene que decir, tenga cuidado porque usted va a tener que hacer algo más. Entonces mi variable en este caso es una X, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí eso? Que cuando yo esté trabajando con cualquier superficie que esté en el eje X, ese campo no se va a mover igual, no va a ser uniforme. Entonces, a la Mm, hora de yo definir esta área, yo no le puedo decir a usted si el área es 3 por 2. ¿Por qué? Porque yo aquí sí, en el lado del 3, yo puedo decir que mi campo eléctrico va todo al lado del 3. Pero yo no le puedo decir a usted con confianza que mi campo eléctrico está en toda la superficie del 2. Por eso es que entonces yo expreso el área como 3 por dx, es decir, 3 por la variación que tenga el campo eléctrico en x. Y como tengo un diferencial, pues tenemos que integrar al final. Pero básicamente eso es esto, digamos, esto es como decir el lado y multiplicado por el cambio que tenga el lado en x. ok. ¿Sí queda claro? Sí, Ok. sí, sí. Sí, es que estaba como, no sabía si necesariamente tenía que ser 3 o si de pronto podía ponerlo como 2 y que la integral fuera de 0 a 3, pero ya entendí que es por lo de la X. Ajá, sí, Entonces sí. digamos, en este caso es por lo de la X. Si aquí fuera con una Y, digamos, lo mismo, pero aquí tuviera una Y, más bien sería así. Sería, digamos, toda el del DA sería 2 por DY y la integral terminaría siendo de 0 a 3. Ok, súper. Gracias. Con gusto. Ok, este problema, que honestamente, solo a la vista, ¿verdad? Se ve medio satánico. Les voy a decir, este tipo de problemas, que digamos podemos decir los problemas de arco, para mí son el tipo de problema más difícil que puede salir en los exámenes de física, de ese primer examen. Casi nunca lo meten, pero para mí sería una falta de respeto no por lo menos enseñarles que ese es un problema que puede existir. Realmente, como les digo, yo solo lo he visto en dos exámenes y tengo el banco como de hace, son como que, como 4 años, dos exámenes por semestre, entonces podrán ver que es muy poco probable que salga. Pero cuando sale, pasan tragedias. Porque honestamente este tipo de problema no es fácil entrarle y es tan poco común que no siempre se ve en clase. Entonces, pues vamos a ver qué se hace si ustedes, si creo que es Evar, la coordinadora esta vez. ¿Qué vamos a hacer si ella decide, sí, no, este problema es muy gracioso, vamos a ponérselos? Entonces, ok, ¿qué es esto? Esto es un arco.
Ese es un semicírculo. A veces puede ser un semicírculo, a veces puede ser tres cuartos de círculo, a veces es solo un cuarto de círculo, pero la idea es que es una circunferencia incompleta. Le dice que en la siguiente figura se muestra una carga menos Q que está distribuida en todo el arco de radio constante R. Este radio constante R es importante. Y la densidad de carga está dado por esto. Aquí nos dan la primera pista de cómo resolver estos problemas. Esto. Recuerden que esto se llama lambda. Lambda es cuánta carga tengo yo. Cuánta carga tengo yo distribuida en metros. Es decir, cuánta carga tengo yo distribuida en una distancia lineal. Entonces, esto es como la primera pista para resolver el problema. Que básicamente cuando nosotros trabajamos con un arco, estamos trabajando como si estuviéramos trabajando en dos dimensiones, digamos. Solo estamos trabajando con el recorrido que hace ese arco. Y nos dicen, ok, para esta distribución se desea calcular el campo eléctrico en el origen del eje de coordenadas, es decir, acá. Termine cuánto vale la constante lambda 0, la componente X del campo eléctrico en el origen, la componente Y del campo eléctrico en el origen, y finalmente escribe el campo eléctrico en el origen en su forma vectorial. Este punto D es básicamente que usted nada más escriba la suma de las dos ecuaciones. Entonces, aquí yo les puse para el punto A, que lo que nos piden es sacar cuánto es este lambda 0. Recordemos que, ok, la distribución lineal de lambda es eso, es una distribución lineal. Me dice cuánta carga hay en una distancia finita, en una distancia lineal, recta. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que no estamos tratando con una distancia recta. Esto está, entre comillas, inclinado, está doblado. Entonces, la definición del libro de lambda es esta, ¿verdad? Eh, Distribución de carga por S, que S significa recorrido. Pero aquí yo no tengo un recorrido recto. Entonces yo necesito ajustarlo para este semicírculo. Recuerden que a mí me dijeron que todo el semicírculo tiene un radio constante R. Entonces, en vez de un recorrido, yo voy a decir, en vez de ese recorrido, mi distancia lineal va a ser representada por ese radio R doblado en el ángulo para el que esté doblado, digamos, es un ángulo que yo no conozco. Entonces, en vez de decir, si yo tengo 5 metros lineales, yo voy a decir, mi distancia lineal va a ser el radio constante doblado en la dirección que el problema me diga. Es como la manera de expresarlo cuando estamos tratando con un arco. Entonces, en esta expresión, ahora sí, yo voy a sustituir lo que me dicen acá, que lambda es menos lambda sub 0 por coseno de teta. Entonces yo de este punto a este punto lo único que hago es la sustitución. Este menos del otro lado yo aquí lo pongo por pura conveniencia porque a mí no me gusta trabajar con negativos. Entonces pues a ver, si le pongo un menos del otro lado, lo que estoy haciendo es simplemente pues igualar a ambos lados para no darme problemas. Entonces, yo lo primero que hago es, necesito quitarme, ¿verdad? Como hemos hecho en otros problemas, necesito quitarme esos diferenciales. Me los tengo que quitar integrando. Y aquí es donde viene el primer problema de este tipo de ejercicios. ¿De dónde me saco yo los límites de integración? Aquí los límites de integración, bueno, aquí pueden ver que son menos pi medios y pi medios. Estos límites de integración son un poco más problemáticos, porque aquí yo no tengo medidas, yo no tengo nada. Entonces yo tengo que aplicar trigonometría. Recuerden que para trigonometría, si eso es otra desgracia, tienen que acordarse de trigonometría. Recuerden que para trigonometría, pi es básicamente 180 grados. Entonces, si yo aquí voy para 90, esto va a ser pi medios. Y si yo aquí voy para menos 90, esto va a ser menos pi medios. Entonces, si yo ocupo integrar todo el arco, yo voy a integrar de aquí hasta aquí. Entonces voy a integrar de menos pi medios hasta pi medios. Y con eso voy a cubrir todo el arco. Entonces, a veces este tipo de problema, pues les digo, ponen el arco como decir hasta acá, o lo ponen hasta acá. Entonces sí tienen que tener como ese cuidado de recordarse cuáles son las igualdades trigonométricas para esos ángulos. Que honestamente yo creo que dependiendo del profe, incluso le pueden preguntar y se los van a decir. No son tan desgraciados, pero sí es bueno como que sepan que si ven un arco, sí o sí van a tener que usar algo de trigonometría. Entonces, ok, yo lo que hago es plantear la integral y le meto esos límites de menos pi medios a pi medios. Sabemos que del lado izquierdo, pues el dq va a salir con un q. Simplemente está, o sea, sale directo de la integral, nada más que negativo por el menos que le pusimos. Del lado derecho, ahora sí, r es un radio constante, entonces yo lo puedo sacar. Menos lambda, aquí mira, aquí otra vez me pasó lo mismo, le puse el menos y se lo volví a quitar.
Menos lambda 0 también es una constante, entonces yo lo puedo sacar. Me queda dentro del integral coseno de teta por el diferencial de teta. Esto sí, ahora sí, yo lo integro. Entonces yo integro, me queda seno, tengo que evaluar los dos límites que yo dije, y al evaluar seno de pi medios y seno de menos pi medios, esto me va a dar 1 y menos 1. Recuerden que es el de arriba menos el de abajo. Entonces, se me va a simplificar toda esta expresión con menos 2 lambda sub 0 por ese radio constante. Y lo que me falta a mí aquí entonces es acomodar la expresión. Porque si entonces yo tengo esto, lo que yo tengo que hacer es despejar ese menos lambda 0. Entonces yo hago el despeje y vean que por eso es que yo puse el menos, para que esta expresión me quede positiva. Si ustedes no ponen este menos, pues, o sea, literalmente no es que la expresión esté mala, pero les va a quedar negativa. Y simplemente por pura conveniencia, a mí no me gusta trabajar con negativos, entonces por eso es que yo lo hago. Pero digamos, esto, o sea, no depende de esa decisión, digamos. Entonces con eso ustedes tienen la respuesta del punto A, que lambda sub 0 es eso. Ahora sí, aquí viene la parte complicada. Esto que vamos a ver, yo entiendo que ustedes ya lo han hecho, ya lo han hecho con Jerry, porque entiendo que ustedes resolvieron el examen del semestre pasado con él, o por lo menos parte de los problemáticos del examen del semestre pasado. Hay un concepto que es el vector R, que es el vector de dirección. Yo no sé qué tan profundo haya ido Jerry con este método, porque hay varias maneras de aplicarlo. Pero para este tipo de problemas, sí o sí hay que aplicar vector de dirección. Entonces yo aquí puse la manera más extensa de explicar qué es un vector de dirección. Entonces vamos por pasos. Yo tengo, ¿dónde está? Ok, aquí está. Yo tengo esto, sabiendo que x es igual a radio coseno por i y y es igual a radio seno de j. ¿Qué es esto y de dónde sale? Esto básicamente son instrucciones que yo le voy a decir a alguien para encontrar un valor de x y un valor de y en este sistema de coordenadas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un valor de coordenadas aquí y yo quiero saber cuál es este punto, yo voy a multiplicar entonces, recuerden que aquí me dijeron que el radio es constante. Si yo quiero saber cuál es ese punto en x, entonces yo voy a decir, mi punto en x va a ser multiplicar ese radio por el coseno del ángulo y moverlo en la dirección del eje x. Esa es mi indicación para encontrar un punto x en el sistema. Y voy a hacer lo mismo con el punto y. Mi indicación para encontrar un punto y aquí random en el sistema va a ser igual. Coja el r, multiplíquelo, en este caso como estamos en y, multiplico por el seno del ángulo que usted tiene y apúntelo en la dirección j. Esas son mis instrucciones para llegar desde cualquier punto a un y desde cualquier punto a un x. Ok, esas son instrucciones. Entonces yo con esto puedo hacer un vector R, puedo hacer un vector de dirección que a mí me va a sintetizar esas instrucciones. Entonces mi vector R a mí lo que me dice es, para cualquier punto que usted tenga en este sistema de coordenadas, si usted quiere saber cómo llegar a ese punto, coja el R y multiplíquelo por el coseno de la dirección X y el coseno de la dirección Y. ¿Qué significa esto? Que aquí yo estoy ya proyectando un punto que no necesariamente puede estar en X o Y, puede estar en medio de la nada. Ese es mi vector de dirección. La instrucción de cómo llegar a un punto aleatorio en mi sistema de coordenadas. Eso es lo que es un vector de dirección. Y ahora entonces vamos a aplicar este concepto al problema. Cuando ustedes aplican vector de dirección, yo básicamente lo podría dividir, digamos, en tres pasos. Paso 1. El vector de dirección. Esto es vector, ¿cuál era el nombre? No, digamos de vector de dirección de magnitud, por así decirlo. Aquí lo que vamos a decir es el vector de dirección real para nuestro escenario. ¿A qué me refiero con nuestro escenario? Ven que aquí lo único que yo hice es un negativo. ¿Por qué es el negativo? Porque ven lo que a mí me pide el problema. A mí el problema me pide, calcule la componente X del campo eléctrico en el origen. Es decir, ¿a dónde quiero llegar yo? Quiero llegar al origen del problema. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es hacer este concepto al revés. Yo voy a darme direcciones para desde cualquier punto aleatorio en el que yo esté, llegar al origen de mi sistema de coordenadas. Y entonces, ¿cómo hago eso yo?
Si ya yo sé entonces que la instrucción general para llegar a mi sistema de coordenadas es coger el R y multiplicarlo por coseno en la dirección Y más seno en la dirección J, eso es entonces para yo llegar del eje, perdón, del origen a cualquier punto. Entonces, ¿qué hago yo para saber desde cualquier punto al origen? Pues le pongo un menos. Hágalo al revés. Mi dirección para llegar al origen es coge el punto en el que usted está, hágalo al revés. Ese es mi vector de dirección entonces para este problema, mi vector de dirección de origen. Ese es el primer paso. Paso 2. Yo ahora ocupo saber cuánto es el valor real de mi vector de dirección. Ya yo no necesito saber cuánto, o sea, yo no necesito instrucciones, yo necesito saber cuánto vale ese vector de dirección. Entonces lo que yo hago para saber cuánto es ese vector es algo que se vio en álgebra lineal, que yo no espero que ustedes se acuerden de álgebra lineal, ni yo la verdad. Pero básicamente lo que vamos a hacer es una norma. Vamos a coger mis componentes de un vector, porque yo tengo una componente en X y una componente en Y vamos a unirlas. ¿Cómo las unimos? Con ley de Pitágoras, con teorema de Pitágoras. Vamos a meterle una raíz cuadrada y vamos a elevar cada componente por separado al cuadrado. Entonces yo voy a coger este vector de acá, voy a separar esos componentes, que sería R, bueno, aquí menos R, por coseno en Y, más menos R, por seno en J. Entonces yo voy a coger cada una de las componentes, las elevo al cuadrado y las meto en una raíz. Yo resuelvo esto, entonces yo resuelvo esto y vamos a recordar aquí, esto es pura maña aquí de simplificación, digamos una igualdad trigonométrica es que si ustedes tienen coseno al cuadrado de algo más seno al cuadrado de algo es 1. Este tipo de igualdades, si ustedes las ocupan, van a venir en el examen, no se preocupen. Pero bueno, aquí esta es una igualdad que yo aplico aquí para decir que esto es igual a 1. Saco la raíz cuadrada de R a la 2. Entonces me queda que el valor real de mi vector es R. Ese es el paso 2. Entonces ya yo tengo las instrucciones de cómo llegar al origen. Y ya yo tengo el valor que yo necesito meterle a R, por así decirlo, para llegar al origen, que va a ser el mismo. El paso 3 es poner un vector unitario, un vector de dirección unitario. Y el vector de dirección unitario va a ser coger estos dos que yo acabo de hacer y dividir el uno sobre el otro. Entonces yo voy a dividir el vector de instrucciones con el vector del valor real. En este caso entonces se me cancelan las R's y me va a quedar menos coseno de teta en dirección y más seno menos seno de teta, perdón, en dirección J. Esto entonces es mi vector unitario de dirección. Ahora, ¿para qué putas hago yo esto? Esto lo hago porque como yo estoy trabajando en un arco, estoy trabajando en un plano no uniforme, cuando yo aplico cualquier ley, como decir en este caso ley de Coulomb, que es para saber un campo eléctrico, yo ahora le puedo meter este vector unitario para decirle al campo eléctrico, darle las instrucciones de cómo llegar al origen. Porque recuerden que eso es lo que a mí me pide el enunciado. Me pide las componentes del campo eléctrico en el origen. Entonces este vector unitario básicamente es como si tuviéramos I con el sombrerito, J con el sombrerito, K con el sombrerito, que eso lo que a mí me dice es dele en dirección X, dele en dirección Y y dele en dirección J. Entonces con esto yo básicamente le estoy diciendo, ok, haga esta ecuación y dele en dirección al origen. Para eso es que me sirve mi vector unitario de dirección. Entonces, si a mí me piden campo eléctrico, pues yo voy a aplicar ley de Coulomb, ¿verdad? Eso me dice cuánto va a ser mi campo eléctrico. Y mi campo eléctrico, recordemos que por ley de Coulomb, va a ser la constante K, que es 1 sobre 4 epsilon sub 0, 4 pi epsilon sub 0, perdón, multiplicado por mi diferencial de carga, entre la distancia que yo tengo entre mi punto de interés y mi punto, mi partícula, digamos, mi distancia entre partículas. Que pues esta distancia sería la distancia entre el origen y donde estoy yo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos todas las componentes porque tenemos la distancia que yo tengo que correr y para qué lado tengo que recorrerla. En este caso, pues mi distancia sería R, digamos, es mi radio, el radio de mi círculo, por así decirlo. Entonces yo lo que hago es, ok, sustituyo ya el valor que yo encontré para mi vector de dirección y resuelvo esta fórmula.
Entonces me va a quedar que mi fórmula para saber el campo eléctrico en cualquier punto de este círculo es esta. Pero a mí eso no es lo que me están pidiendo. A mí me están pidiendo la fórmula para llegar al campo eléctrico en X y en Y. Entonces yo voy a separarlo. ¿Cómo hago yo esta separación? Recordemos que yo tenga Y es lo mismo a que yo tenga X. Entonces para mi componente en X, que es esta, yo voy a coger todo lo que tenga una Y. Entonces yo voy a coger la expresión base y la voy a multiplicar por coseno en dirección Y. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos la expresión base, que sería K por lambda sub 0, dividido entre R por coseno de teta, multiplicada solo por el lado Y de mi expresión. Con eso tengo la fórmula para X. Y para Y vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de multiplicar por Y, vamos a multiplicar por J. Entonces ahora sí, ya yo tengo mis dos expresiones. Yo tengo, esto es mi expresión para sacar el campo eléctrico en X y mi expresión para sacar el campo eléctrico en Y. Creo que no lo mencioné, pero este dk yo lo cambié por por esta, ¿cómo se llama esto? Por lambda sub 0. De aquí es donde salió este coseno, porque recuerden que la igualdad que yo había dicho al puro principio, ¿dónde está? Es esto. Me pasé, jaja. Esta es la igualdad que a mí me dan en el enunciado, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es sustituir mi dq por lambda sub 0 por coseno por coseno de teta. Por si no quedó claro, esa es la sustitución que yo hago y de aquí es donde sale ese coseno. Pero bueno, ahora sí, con estas dos a mí me queda ya integrar. ¿Para qué integro? Para deshacerme de este de x y tener un x. Entonces yo integro en ambos lados. Vamos a coger solo la componente x por ahora. Pues del lado izquierdo yo sé que de x va a salir x normal. Del lado derecho ahora sí tengo que integrar. Y mi límite de integración nuevamente van a ser menos 2pi a pi medios. Porque otra vez estoy integrando en todo el semicírculo que yo tengo. Para integrar esto, tanto la k como el lambda sub 0 como el r son constantes, entonces me salen de la integral. A mí me queda entonces la integral de coseno al cuadrado. Este es una integral que no se espera, o la cátedra no va a esperar que ustedes la resuelvan solos. Van a ver que si necesitan este tipo de integral son las que vienen en el formulario al puro principio. Les van a decir como identidades trigonométricas, identidades matemáticas y viene la solución a este tipo de integrales. Ustedes lo que tienen que hacer es estar chistos para reconocer que aquí tienen que aplicarlo. Pero este tipo de igualdades ustedes se las dan. Ni yo me acuerdo cuál es la integral de coseno al cuadrado. O sea, eso ustedes se las dan. Entonces, bueno, ustedes aquí aplican lo que les dieron en el formulario, que para este examen fue esto. Y lo que hacen es resuelven la integral. Eso sí, el formulario no les da los límites aplicados, entonces tienen que aplicar los límites. Aplican los límites y ahora sí, esta expresión que ustedes tienen aquí, lo hice muy grande, esta expresión que ustedes tienen aquí es lo que vale su campo eléctrico, o mejor dicho, sí, su campo eléctrico en X. Lo único que hay que hacer es sustituir de nuevo este lambda sub 0. Que nuevamente recuerden que esto es la igualdad que nosotros definimos al final del punto A. Entonces lo que falta aquí es que ustedes devuelvan la igualdad. Entonces sustituyen el lambda sub 0 por la carga sobre 2R. Y lo que hacen pues es simplificarla. Entonces ya solo les queda simplificarla y les queda entonces que su fórmula para el campo eléctrico en el origen para X es la constante K multiplicada por la carga por pi sobre 4R a la 2. Vamos a hacer ahora entonces lo mismo para la componente Y, que básicamente es la que encontramos acá. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a coger esta componente y vamos a integrarla. Entonces del lado izquierdo sabemos que sale completa y tenemos la E en componente Y. Y del lado derecho hacemos la integral. La K es una constante, lambda sub 0 es una constante, el R es una constante. Entonces todo sale. Y nos queda la integral con los mismos límites de coseno de teta por seno de teta por el diferencial de teta. Igualmente, esa integral es de formulario. No se espera que ustedes se acuerden de este tipo de cosas. Yo diría que es imposible acordarse de este tipo de cosas, a menos de que de alguna manera estén llevando cálculo 1 en este momento. Entonces, resuelven integral, aplicamos los límites y para este caso, en este caso específico, se cancela. Esto no siempre es el caso, pero aquí en este problema la componente Y va a ser 0.
Insisto, esto no siempre es el caso. Y la última pregunta que nos pide es: escriba el campo eléctrico en su forma vectorial. Lo que esto significa es que ustedes cojan las dos respuestas que acaban de sacar, que serían esta y esta, y las unan. Y le expliquen al lector, ¿verdad? Que esta es la componente en Y, entonces va en X, perdón, entonces va para Y, y que esta es la componente en Y, entonces va para J. Y esa es la respuesta final del ejercicio. Este tipo de problemas, si bien es cierto, el círculo puede variar de tamaño, generalmente este es como el proceso que ustedes les piden resolver. Lo primero que les van a pedir resolver es que encuentre una expresión para este lambda, digamos, para el lambda sub 0 que les van a pedir. Generalmente es lo primero: encuentre una expresión para el lambda, después dígame el campo eléctrico en un punto y después tíreme la expresión para ese campo eléctrico. Siempre son ese tipo de preguntas. Pero bueno, a mí me interesa meterles este problema aquí para que si sale, no sea una sorpresa. Porque la última vez que salí en un examen fue hace bastante tiempo. Entonces puede que, aunque este es un grupo RN, puede que haya salido incluso antes de la primera vez que ustedes llevaron este curso. Entonces sí es bueno como que tengan nada más el tosti conocimiento ahí por si llegamos al peor escenario en que sale un problema de esos. Ok. Eh, Vamos con otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas es cuando ustedes les meten un cilindro, les meten una figura. Ese tipo de problemas lo que hace es intimidar, porque en realidad son de los más fáciles, digamos, de los que les pueden poner son de los más fáciles. Pero a primera vista, pues es bastante intimidante porque tiene muchas capas y tiene como mucho que ver. Entonces, a ver, nos dicen, ok, usted tiene ese capacitor cilíndrico de longitud L y radio interno A, radio externo E. El cilindro interno, el chiquitito, es de radio A. Tiene una carga más Q con una distribución uniforme que está dada por esto. Igual que en el de los arcos, vean que aquí nos dicen que esto es una distribución volumétrica porque tiene ρ. Entonces, considere que el largo L es mucho mayor que los radios A y B. Nos dan la figura, ¿verdad? Y nos dicen, ok, encuentra el valor de ρ0 en términos de K y radio interno, la expresión para el campo eléctrico de los radios A y B, diferencias de potenciales, capacitancia del capacitor del cilindro y la energía almacenada en el capacitor. Vean que este problema está hecho para intimidar porque tiene muchos puntos de muchos temas y no vale tantos puntos, digamos, no vale 25 puntos del examen. Entonces generalmente este problema está hecho para intimidar porque ustedes ven que vale mucho, les pide muchos temas y tiene una figura que no es bonita. Pero vamos a ver que este problema en realidad es bastante tranquilo a comparación de otros que hemos hecho. Entonces, aquí en el enunciado nos dijeron que estamos tratando con ρ. Recuerden que ρ es esta, ¿cómo se llama esto? Volumétrico. Es la carga volumétrica que tiene la figura. Y si, no sé si se acuerdan que cuando trabajamos con esferas, nuestro ρ era ρ0. Aquí, jajaja. A ver, aquí. Cuando trabajamos con esferas, nuestro ρ era algo así. Y lo que hacíamos era cambiar esto por ρ 4pi r a la 2 por dr. Porque lo que hacíamos era coger, en vez de decir 4pi r a la 3, cogíamos uno de los radios y lo poníamos como la variación que tiene. Aquí vamos a coger como decir, un paso parecido. ¿De dónde sale esto? En vez de nosotros aquí no estamos trabajando con una esfera, estamos trabajando con un cilindro. Si yo quiero saber el área de un cilindro, el volumen de un cilindro, lo que yo hago es cojo el área del círculo y la multiplico por la altura de ese cilindro. El área de un círculo. De un toque, me están llamando de un momento. Ya vuelvo, voy a meter un toquecito. Listo. Ahora sí, si yo necesito saber el área de un cilindro, lo que yo cojo es el área del círculo, ¿verdad? La tiro para arriba y pues necesito la otra área, la otra circunferencia que está arriba. Es decir, otra manera de expresar esto es que yo voy a coger 2pi r a la 2 multiplicado por la altura. Yo voy a coger uno de estos r's y voy a tomarlo como la varianza que me puede generar si estoy hablando del radio pequeño o del radio grande.
Entonces, si yo cojo esa varianza y la separo, me va a quedar 2pi por r por la altura por el diferencial de r. Y en este caso, esta altura que yo tengo va a ser la longitud de mi cilindro. Y de ahí es donde yo saco esta fórmula para cuando yo estoy trabajando con densidad volumétrica de cilindros. Ok, dicho esto, entonces yo empiezo a resolver. Aquí en el enunciado me dicen que mi densidad volumétrica es esta expresión. Entonces yo voy a sustituir mi ρ por ρ0 multiplicado por r más 1 por la expresión que acabo de derivar. Y lo que me queda entonces es lo que siempre hemos hecho. Este procedimiento ya tienen que empezar a notar que básicamente es el mismo de siempre, que empieza con vamos a integrar. Del lado izquierdo integramos, sale q. Del lado derecho integramos. ¿De dónde sale que yo integro? De 0 hasta a. A mí me dicen que que el cilindro pequeño, el cilindro interno del radio A, tiene una carga Q y está dado por esta distribución. Es decir, esta distribución solo aplica para el cilindro pequeño. Y mi cilindro pequeño, hasta acá, es donde llega A. Y aquí es donde empieza 0. Es decir, el rango en donde va a estar mi carga en el cilindro pequeño es de 0 hasta mi pared, que es A. No se puede pasar de A porque después de A ya no está dentro del cilindro pequeño. Entonces eso yo lo voy a reflejar con mi límite de integración de 0 hasta A. Y con mi límite de integración puestos, yo procedo a integrar. ¿Cómo integro esto? Me tengo que poner un poquito creativo. Aquí yo veo que el 2, el pi, el L y el ρ0 son todos constantes. Entonces yo puedo sacarlos de la integral. Entonces me va a quedar el R por el R más 1, que si yo lo multiplico, me va a quedar R más 2, R a la 2 más R, multiplicado por este otro R. Entonces R a la 2 por R es R3 y R por R es R2. Aún así, yo todavía no tengo una forma clara de integrar esto. Entonces yo lo que hago es que los separo para que me quede dos variables tranquilas que yo pueda integrar. Esta es una integral que no va a venir en formulario y sí va a depender de que ustedes le lleguen a puramente. Pero bueno, así es como se hace. La separan y entonces yo integro de 0 hasta A, R3 y de 0 hasta A, R2. Aplico mis límites de integración y me va a quedar que mi carga entonces, recuerden que estamos trabajando para el cilindro pequeño. Mi carga en el cilindro pequeño va a ser 2pi por L por ρ sub 0 por A a la 4 sobre 4 y A a la 3 sobre 3. Entonces yo de aquí lo que hago es despejar este ρ sub 0. Lo despejo porque a mí me pidieron la respuesta en términos de Q y en términos de A. Entonces yo despejo este ρ sub 0 y aquí me queda la expresión final, que mi ρ sub 0 entonces va a ser 6Q sobre pi L a la 3 por 3A más 4. Ok, esto, si se fijan, es algo que ya hemos hecho. Digamos, es un problema, o sea, este punto A es un problema que ya hemos resuelto varias veces. Lo único que cambia es que aquí en vez de 4pi por R a la 2 por dr, estamos usando 4pi r por L por dr. Pero eso es porque en vez de trabajar con una esfera, estamos trabajando con dos cilindros, con un cilindro, perdón. Ok, punto B. La expresión para el campo eléctrico entre los radios A y B. ¿Qué significa eso? La expresión de aquí hasta aquí. Esta área donde yo todavía no he llegado al segundo cilindro, pero ya salí el primero. Ok. Esa comparación que yo tengo que hacer, que ya salí el primer cilindro, pero no he llegado al segundo, es precisamente lo que me va a dar a mí la respuesta. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no esté en ningún cilindro, básicamente me está diciendo que yo no tengo que preocuparme por mi carga encerrada. Cuando yo hago este tipo de problemas, pues yo aplico la misma fórmula de siempre, ¿verdad? Que mi campo eléctrico por el área es igual a mi carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero aquí está el detalle. Yo por eso tengo que leer bien los problemas. A mí me dicen, el cilindro interno del radio A tiene una carga de más Q, con una distribución uniforme. ¿Por qué a mí me interesa esto? Porque si yo estoy en esta área, yo todavía no he llegado a tocar el borde externo del cilindro grande. Pero ya yo toqué el borde interno del cilindro pequeño, porque es lo que yo acabo de resolver. Es decir, en esta área de espacio, voy a cambiar el color porque necesito que se vean. En esta área de espacio vacío entre B y A mí me está afectando la carga que contiene el cilindro pequeño. Entonces yo no me tengo que preocupar por tener carga encerrada, porque el propio enunciado a mí me dice el cilindro interno del radio A tiene una carga de más Q. Entonces esto es mi carga encerrada, porque yo aquí todavía no he tocado el cilindro grande. Entonces yo estoy trabajando con la carga con 100% de seguridad, yo estoy trabajando con la carga del cilindro pequeño. Entonces lo que yo hago es que pues cambio mi carga encerrada
por más Q. El área, pues ya lo habíamos dicho, va a ser 2 por pi por r por l. Entonces yo lo que hago es hacer el despeje de mi campo eléctrico nada más. Paso esto a dividir y con eso, así directo, sin integrar, sin nada, yo tiro cuál es el área para esa zona, esa región que está saliendo del primer cilindro, pero todavía no está llegando al segundo. Que técnicamente sería que R es mayor que A, pero menor que B. Punto C. Me piden ahora, ok, para ese campo eléctrico que yo acabo de sacar, en esa zona, ¿cuál es el potencial eléctrico? Si ustedes ven de hecho me sirve esto un toque, voy a cambiar un toque. Si ustedes ven aquí, generalmente las fórmulas que ustedes les tiran, pues son muchas, ¿verdad? Los formularios tienen muchas fórmulas. Ajá, saludos. Qué estupidez acabo de Dios mío. En los formularios hay bastantes fórmulas, pero no siempre queda claro exactamente cuál tengo que usar. Aquí entonces hay que recordarnos de la definición de potencial eléctrico, de diferencia de potencial. La definición base de diferencia de potencial es cuánto trabajo estoy haciendo yo para llevar mi campo eléctrico de un punto hasta otro. Y esa expresión es precisamente esta fórmula. Mi diferencia de potencial es cuánto trabajo ocupo yo para llevar este campo eléctrico que acabo de sacar desde el punto A hasta el punto E. O sea, desde el cilindro pequeño hasta el cilindro de afuera. Entonces, pues esto se vuelve una cuestión de sustituir porque yo ya tengo todo. Pues eso es lo que yo ocupo encontrar. Y mi expresión de campo eléctrico es precisamente la que yo acabo de sacar. Entonces, eso es lo que yo sustituyo. Meto esa expresión en la integral. Y empiezo a resolverla. Yo puedo sacar el Q, puedo sacar el 2pi L y epsilon sub 0. Y lo único que no puedo sacar de la integral es el D sobre el dr sobre R. Entonces, básicamente a mí me queda la integral de 1 sobre R de R. Y esto es directamente, también esta integral no se las van a dar. La integral, bueno, tal vez al rato se los voy a apuntar aquí solo por si acaso. La integral de esto es logaritmo natural de R. Entonces yo aplico logaritmo natural de R con los límites de integración A y B. Entonces, ahora sí, directamente yo puedo decir mi diferencia de potencial es entonces Q sobre 2pi L epsilon sub 0 multiplicado por el logaritmo natural de B sobre A. Este logaritmo natural sale de evaluar los límites en logaritmo natural sobre de R. Después me piden la capacitancia. Otra vez, la capacitancia sale directa. La capacitancia por fórmula, yo sé que va a ser la carga de un sistema entre la diferencia de potencial. Como les digo, esto es más que todo como de saber cuál fórmula usar. Porque pues hay varias formas de saber la capacitancia. Pero precisamente esta fórmula les pide los dos valores que ustedes ya tienen. Porque ustedes ya tienen la carga y justo acaban de sacar la diferencia de potencial. Entonces aquí incluso de este paso yo se los puse nada más como ilustrativo, pero aquí ustedes ni siquiera podrían hacer esto. O sea, ustedes podrían nada más de una tirar esta respuesta. Porque lo único que ustedes están haciendo es básicamente acomodar los valores. Aquí va la K. Y pues esto es la diferencia de potencial. Entonces se vuelve una... En realidad, técnicamente yo creo que incluso estaría bien dejarlo así, digamos. Si ustedes lo acomodan, eso ya viene por puntos extra suyos. Pero incluso podrían dejarlo así. Pero ven que la capacitancia ni siquiera estamos calculando algo, solo estamos tirando una fórmula. Y finalmente nos piden la energía almacenada en el capacitor. Otra vez, la fórmula que nosotros normalmente asociamos con energía es esta, cuando trabajamos con capacitores. Pero también tenemos esta. Las dos vienen en el formulario. Entonces yo podría complicarme un poco más con esto, que me va a quedar, en el sentido de que me va a quedar una expresión más fea. O yo podría directamente aplicar esta, que me resuelve todo. Porque aquí me dice, ok, que Q a la 2 sigue siendo Q a la 2, es la que yo tengo. Y lo único que yo necesito entonces es coger este resultado de capacitancia y meterle un 2 adelante. Y eso fue el problema. Si ustedes se fijan, este problema en realidad el único paso difícil fue el primero, que es un paso que ustedes ya saben hacer porque han hecho miles de veces con una esfera. Pero en realidad este problema es mucho más tranquilo de lo que en realidad uno podría llegar a pensar cuando ve la figura. Y finalmente, vamos con la esfera de mierda. ¿Por qué la esfera de mierda? Porque este problema siempre viene. Es extremadamente raro, de verdad, extremadamente raro, que no ven una esfera de este tipo.
Es el problema que más le gusta a la cátedra, es el problema más molesto, es el problema que más confunde. Y siempre, siempre viene una esfera de estas. Entonces vamos a matarnos con este. En este caso, este dibujo no lo traía el enunciado del examen. Este dibujo yo lo puse aquí nada más por ser ilustrativo, pero a veces se van a topar enunciados así que no siempre no siempre les dibujan la esfera. Aquí les dicen, ok, una esfera sólida hecha con metal no conductor y el radio de 4 centímetros tiene una carga de 5 picocoulombs distribuida de manera uniforme con esta densidad. Vean que el principio de los problemas siempre es el mismo. Y aquí os dicen, donde P0 es una constante positiva. La esfera se encuentra ubicada de manera concéntrica, es decir, con parte de centro, con un cascarón metálico con radios interior 8 y exterior 10, la cual posee una carga neta valor menos Q. Lo que nos dice esto en el sistema es que esta es nuestra esfera inicial, ¿verdad? Y esto es nuestro cascarón metálico. Entonces, este espacio de aquí que yo estoy rellenando con verde, en teoría es espacio vacío. Es decir, aquí no estamos saliendo de la esfera, pero no hemos llegado al cascarón. El cascarón empieza en B y termina en C. La esfera empieza en 0 y termina en A. Dentro de la esfera hay una carga Q, y una vez que llegamos al cascarón hay una carga menos 2Q. Y entonces ven que las preguntas son las mismas. Pregunta 1, ¿cuál es el valor de la constante? Es decir, ¿cuál es el valor de ρ? Pregunta 2, calcule el campo eléctrico en un punto, aquí nos da el punto de 2 centímetros, calcule cuánto es el campo eléctrico en 2 centímetros. C, calcule la magnitud del campo eléctrico para puntos en la región entre la esfera y el cascarón, que vendría siendo esto. Y D, calcule el campo eléctrico en un punto fuera del cascarón. Entonces, vamos con el punto A. El proceso que ustedes a este punto espero que ya se conozcan de memoria. Yo tengo un dq que va a ser igual a ρ de v, y como estamos trabajando con una esfera, entonces yo digo que mi dv es igual a 4pi r a la 2 de r. Ese es el proceso ya quintiesencial que hemos hecho miles de veces. Ya tienen que estar hartos de este proceso. Entonces, como siempre, yo acomodo, sustituyo yo sé que este rollo lo voy a sustituir por el que me haga el enunciado y necesito integrar. ¿De dónde a dónde integro? De 0 hasta A. ¿Por qué 0 hasta A? Porque a mí me dicen el cálculo del valor de la constante. Y esta constante a mí me dicen que solo aplica para la esfera interior. Yo me voy a la esfera interior, veo que mi pared termina en A, o sea, yo no me puedo pasar de A y empieza en 0. Entonces mi límite de integración va de 0 hasta A. Aplico el límite de integración, sustituyo el ρ por el ρ que me dieron en el enunciado y me hago pues la misma técnica de siempre. Veo que puedo sacar del integral, que en este caso sería el 4, el pi y el ρ sub 0. Y dentro del integral pues multiplico para ver qué le puedo hacer a esto. Entonces multiplico 1 por el r, por el r medios, me queda r medios, y multiplico r sobre a, sobre r por 2, y me queda r a la 3 sobre a. Me acabo de cuenta que ahora le dije r medios, pero me refería a r a la 2. Espero no haya causado confusión eso. Y ahora sí, a mí lo que me queda es integrar esto. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esto? Vamos a hacer la misma técnica que hemos estado haciendo. Yo esto no sé cómo integrarlo, entonces lo voy a separar. Tengo la integral de 0 hasta de r a la 2 menos la integral de 0 hasta de r a la 3 sobre a. Que sería lo mismo, recuerden que en este caso a pues es una constante, entonces no me interesa. Entonces sería lo mismo que tener básicamente r a la 3 solito. Nada más lo trabajo con como r a la 3 multiplicado por 1 sobre a. Esas dos integrales yo sé cómo hacerlas. Y me van a quedar ya simplificadas que mi carga es igual a 4pi ρ sub 0, que fue lo que yo saqué de la integral, por a la 3 sobre a menos a la 3 sobre 4. No se les olvide los límites de integración, por eso es que se cambian los r's por a. Entonces ahora sí, pues lo que yo tengo que hacer es lo mismo que hemos hecho en otros problemas. Yo sé que me toca multiplicar esto para eventualmente sacar el ρ sub 0 y expresar el ρ sub 0 en términos de lo que me pide el problema, que sería la carga y el a. Y aquí esto creo que no lo pide el problema, creo que solo nos pide que demos la constante. Pero pues el mismo problema nos dice cuánto vale la Q y el mismo problema nos dice cuánto vale la A. La Q vale 5 por 10 a la menos 12, esto es picómetros, perdón, picocoulombs. Y el A es 40 centímetros, entonces, perdón, 4 centímetros, entonces 0,040 metros.
Entonces, pues yo aquí de una vez tiro el valor de la constante. Porque, pues, al final, para los otros sí me piden la magnitud del campo eléctrico. Entonces, de una vez yo tiro cuánto es que vale la constante. Ok, punto B. Calcule la magnitud del campo eléctrico para un punto dentro de la esfera a una distancia de 2 centímetros. Entonces, si yo sé que mi esfera llega hasta 4, 2 centímetros básicamente es como que a mí me digan, mae, calcule el punto aquí. Es decir, usted todavía no ha salido de la esfera. Vamos a ver cómo hacemos eso. Si yo no he salido de la esfera, entonces tengo que usar la densidad que a mí me están dando para dentro de la esfera, ¿verdad? Tengo que volver a usar esa densidad. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar la misma integral que yo acabo de hacer, pero voy a cambiar el límite de integración. ¿Por qué el límite de integración? De 0 a r. Porque a mí me están diciendo que r es 2 centímetros. Y ese es mi punto máximo. Yo no me puedo pasar de esos 2 centímetros. Yo sé que lo borré, pero vamos a hacer el mismo dibujito así bien necio. Si aquí están los 2 centímetros, pues básicamente mi pared llega hasta acá y yo empiezo en 0. Entonces tengo que ir de 0 hasta este r. Este camino, que pues ese r en este caso es 2 centímetros. Entonces, pues, como dije, esto es exactamente la misma integral que acabamos de resolver. La separamos de la misma manera, nada más que ahora la sustitución ya no va a ser con 0a, sino que va a ser de 0 a r. Entonces la expresión me queda un poquito diferente. Pero entonces esta expresión es mi carga encerrada. Y recuerden que para entonces, si yo tengo carga encerrada, lo que yo necesito hacer para mi campo eléctrico es coger el área de la esfera y pasarlo a multiplicar por el epsilon sub 0 que está abajo de la carga encerrada. Esto, como les dije, es la fórmula que también, la fórmula de Gauss que hemos visto mil veces. Entonces, mi fórmula para el área de la esfera en este caso es 4pi r a la 2. Y lo que hago es que paso a dividirla multiplicado por el epsilon sub 0. Y pues, qué tanto o qué tan poco quieran ustedes, digamos, simplificar la ecuación, pues es situación de ustedes. ¿Por qué? Porque igual, como aquí nos piden la magnitud, igual para el último paso, pues tenemos que cambiar el R por 2 centímetros, que 2 centímetros sería 0,2 metros. Entonces, independientemente cualquiera de estas dos expresiones, ustedes lo que hacen es que cambian el R por 0,2 metros y ustedes ya tienen el valor, ahora sí, de cuánto era la constante, porque la sacamos aquí, nos adelantamos un pasillo ahí. Entonces, ustedes ya tienen que esa constante es 7,46 por 10 a la menos 8. Ya saben cuánto vale la, que sería 0,40 metros. Y pues el epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, lo que les queda a ustedes es meterlo a la calculadora y tirar que el campo eléctrico a una distancia de 2 centímetros o 0,2 metros es 3,5 por 10 a la 1 newton sobre coulomb. Aquí hay un detalle. El problema les pide 2 centímetros. Recuerden lo que yo siempre les digo para lo de las unidades. Si ustedes aquí básicamente se la comen y meten el 2 centímetros así como tal, como está el R, pues el resultado les va a dar otro, lógicamente. Pero el principal problema no es que les dé otro resultado. Es que ese resultado que les dio no está en newtons sobre coulomb. Estará en newtons por centímetro entre coulomb. Y ahí sí tenemos un problema. Entonces recuerden, como les digo, ustedes no necesitan escribir unidades en todo lado. No necesitan estar cancelando unidades para ver que al final esté bueno, pero sí necesitan asegurarse que cada número que ustedes meten tiene que estar en sistema de medidas. Entonces, el A en vez de 4 centímetros es 0,04 metros y el R en vez de 2 centímetros es 0,02 metros. Y entonces, ahora sí, ustedes ya pueden tirar la respuesta final, full confianza, que esto es newtons por coulomb. Punto C. Nos dice que calcule la magnitud del campo eléctrico para puntos en la región entre la esfera y el cascarón. ¿Dónde es esto? Esto es esta región que hemos pintado de verde. Entonces significa que yo voy a calcular de este lado a este lado. Uy, eso me salió un poco torcido. Uy. Yo no puedo entrar a la esfera pequeña, pero todavía no he entrado a la esfera grande. Vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué aquí está tan directo? No sé si recuerdan, espero que recuerden lo que hicimos hace 15 minutos para encontrar la carga encerrada en el problema, en el punto B de este problema. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. A mí me están diciendo que la carga en este cascarón pequeño es Q y yo acabo de salir de este cascarón. Pero no he llegado al cascarón de arriba. ¿Qué significa esto? Que yo aquí estoy trayendo a este espacio
la carga de más Q. Pero todavía no me he metido con el cascarón de afuera, que tiene el menos 2Q. Entonces, mi carga encerrada, entre comillas, podemos decir que no existe. Mi carga encerrada va a ser el Q que yo estoy trayendo de la esfera pequeña hacia afuera. Entonces, igual que en el problema pasado, mi solución va a ser llegar y escribir, ok, sí, el campo en función de R va a ser multiplicar el campo por A entre la carga encerrada por epsilon sub 0. Mi carga encerrada entonces va a ser solo Q. Entonces yo lo que hago es simplemente pasar mi área a multiplicar por el epsilon sub 0, que mi área sería 4pi R a la 2 por el epsilon sub 0. Entonces yo en un solo paso puedo tirar cuál es mi campo eléctrico. Y finalmente me dicen, calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera del cascarón, a 2 centímetros de su superficie. Es decir, llega aquí, tire esta papa afuera del cascarón, y si usted sabe que si usted sabe que en C hay 10 centímetros y me están diciendo aléjelo 2 centímetros de la superficie, ¿qué significa esto? Que ese punto que yo quiero encontrar está a 12 centímetros. Ese va a ser mi radio. Entonces aquí yo se los puse igual, por si alguien solo ve el PDF, que E fuera del cascarón a 2 centímetros de la superficie, entonces sería R igual a 12 centímetros. Entonces vamos a ver qué pasa cuando R está saliendo de esta superficie. ¿Qué pasa cuando R está saliendo de esta superficie? Que yo no necesito encontrar carga encerrada, porque entre comillas no hay carga encerrada. Mi carga encerrada es toda la carga que tiene el sistema. ¿Y cuál es toda la carga que tiene el sistema? Ahí me están diciendo, la esfera pequeña tiene un Q y la esfera grande tiene un menos 2Q. Entonces, mi carga total del sistema va a ser sumar estas dos cargas y me va a dar un valor de menos Q. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Aplico la fórmula. R por A es igual a epsilon, me quedó bien fea. Epsilon sub 0, aquí está, carga encerrada sobre epsilon sub 0. Paso a multiplicar el área y así obtengo esta fórmula. Y lo último que me queda hacer a mí es que como me pide magnitud, voy a darle valor a las cosas. Recuerden que nos habían dicho en el enunciado que este Q vale 5 picocoulombs, entonces sería menos 5 picocoulombs dividido entre 4 por pi por R a la 2, que R ya vimos que es 12 centímetros, entonces sería 0,12 metros. Y epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces esa expresión nos va a dar menos 3,125 newtons sobre coulomb. Es bastante, yo sé que sí, por eso solo trajimos 4 problemas para que no nos hiciera muy pesado, entre comillas. Pero estos son, yo diría que 4 problemas que cubren bastante bien, como decir, los escenarios problemáticos del examen, que son una trampa en flujo eléctrico, un dolor de huevos que les metan un arco, un problema que básicamente sea intimidación y no hace daño ver los problemas clásicos de la esfera de mierda. Antes de hablar brevemente del simulacro, ¿tenemos alguna duda con esto que acabamos de ver? Ok, estamos entonces. Ok, el tema del simulacro. Lo vuelvo a repetir lo que pasó al principio. Jerry dice que no está, que mañana les tiene que dejar la tarea, pero no está del todo seguro si les va a dejar a la de cátedra o no, porque dice que la de cátedra está muy fácil. Entonces, que tal vez probablemente les ponga un ejercicio de la de cátedra y uno más, porque pues las de este semestre son individuales, no son en grupo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a mandar este simulacro ahorita, pero va a quedar por estos días como simulacro moral, por así decirlo. Porque todavía yo no les voy a decir cuáles son los 2 ejercicios obligatorios que ustedes tienen que hacer sí o sí para ganarse la nota. Porque recuerden que habíamos dicho 2 ejercicios son obligatorios. 2 ejercicios son obligatorios para ganarse la nota. Y el resto son básicamente para asegurar que ustedes puedan tener ese 100. Son básicamente el punto extra. Entonces yo les voy a dejar esto de moral para que ustedes lo vayan viendo, lo vayan marinando. Y la otra semana, probablemente el lunes, ya sí les voy a decir puntualmente, ok muchachos, lo que tiene, los 2 ejercicios que tienen que hacer son tal y tal. Porque, bueno, 26 de septiembre es el viernes de semana 8.
Entonces, probablemente, a ver, para que esto a ustedes les dé tiempo, yo les podría decir esto el lunes y tendrían tiempo de entregarlo hasta el domingo. Pero, pues bueno, ahí discutimos eso, porque la idea es que antes del examen ustedes tengan, yo les voy a subir un video de yo explicando la solución de todos los ejercicios, para que incluso si me lo tienen que subir domingo en la noche, a mí no me da tiempo pues revisárselos a todos en 10 minutos, obvio, pues tengan un video de las soluciones de todos los ejercicios. Vamos a verlos así rápidamente. Bueno, ahí tiene instrucciones y más o menos qué es lo que tienen que hacer. Y, ok, el primer ejercicio es una esfera de mierda, sorpresa. Como les dije, este es el ejercicio más común de este tipo de exámenes. Es el ejercicio que no se van a quitar de encima. Y pues este lo tienen que resolver bastante parecido al último que acabamos de resolver. Lo que tienen que hacer es encontrar cargas encerradas y definir los límites de integración bien en cada sección que se le está dando. Básicamente el sistema es bastante parecido porque les dicen, ok, usted tiene una esfera aislante, tiene un espacio vacío y luego tiene otra esfera, otro cascarón. Es básicamente el mismo sistema del que acabamos de resolver. Nada más que aquí en vez de darles una expresión para la densidad, se les da un valor claro para la densidad. Segundo problema. Esto es una barra. Igual que en el semicírculo, si ustedes tienen esto, le está soplando que este problema tienen que resolverlo con lambda. Y si tienen que resolverlo con lambda, aquí de una vez les digo, aquí van a tener que aplicar el concepto de vector de dirección. Este problema se resuelve con vector de dirección. Van a tener que hacer ese mismo proceso de 3 pasos, van a tener que aplicarlo aquí también. Nada más que aquí pues en realidad va a ser un poco más fácil porque solo están trabajando con eje Y y eje X, pero tienen que aplicar ese concepto y definir un vector de dirección para resolver este problema. Un problema de capacitores, porque tampoco podemos dejar el tema pues sin nada. Este pues es un problema bastante estándar. Lo que tienen que hacer es resolver qué es lo que está pasando en realidad dentro de este dieléctrico, dentro de este capacitor en el C2, cuál es el sistema que está pasando dentro del C2, resuelven el problema con el C2 y luego empiezan a buscar las igualdades, perdón, las capacitantes equivalentes entre el resto de capacitores. Este problema, el 4, es un problema intimidante, pero básicamente es exactamente el mismo problema que acabamos de resolver, nada más que de un lado. De un lado y con una densidad de carga diferente, pero pues es el mismo tipo de problema. Y finalmente este problema lo puse yo, este es de mi autoría. Básicamente lo puse yo para que practiquen también el tema de lo que es potencial eléctrico. Aquí lo que tienen que hacer, bueno, aquí se les dice cuál es la situación, pero básicamente lo que tienen que hacer es entender el sistema donde tienen una carga, dos cargas, tres cargas y un punto en el puro centro a una misma distancia de cada carga. Es el sistema que van a tener que dibujar y con ese sistema pues resuelven los puntos de potencial eléctrico. Como les dije, esto la otra semana yo les voy a decir cuáles son los ejercicios que tienen nota, por así decirlo, y cuándo va a ser la fecha de entrega. Pero pues eso ya lo vamos a definir otra semana. Esto ahorita yo se los voy a pasar nada más para que quede como moralmente ahí y que lo vayan viendo. Si lo quieren ir trabajando, pues lo pueden ir trabajando. Se ahorran tiempo. Pero ajá. Aunque solo sean dos obligatorios, como ya le habíamos explicado las reglas para estos simulacros, igual ahí les pongo un recordatorio. Y aunque sean solo dos obligatorios, yo después les subo la solución de todos para que vean cómo se resuelve cada uno de los problemas. Con este simulacro y estos ejercicios que acabamos de ver, básicamente estamos cubriendo todos los tipos de problemas que podrían salirles en el examen. Por lo menos hay un problema de cada tipo de los que le podrían salir. Dicho esto, entonces creo que estamos por hoy. ¿Sigo grabando? Sí, me asusté. Muchas gracias por venir, muchas gracias por escuchar a los que lo escuchen y estamos listos por hoy entonces.